Buenas noches con todos los participantes. Mi nombre es Damaris Ponce, asesor comercial. Les damos la bienvenida a nombre de la empresa Certificarte Perú a este webinar sobre el tema Pasos para la elaboración del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, protocolo sanitario en restaurantes. En esta ocasión, la persona encargada de desarrollar el curso es el ingeniero Harold Romero, con maestría en docencia superior e investigación universitaria, con más de 12 años de experiencia realizando servicios de asesoría, consultoría y auditoría en sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad, seguridad de la información, gestión de riesgos, antisoborno en entidades públicas y privadas, quien es el gerente general de la empresa Certificarte Perú. A continuación, vamos a deshabilitar los micrófonos y la opción levantar la mano para evitar interrupciones. Sin embargo, pueden escribir sus consultas por el chat y al término de la exposición se dará 30 minutos para la resolución de las mismas. Mi persona leerá las preguntas para que el ponente las responda. Buenas noches, ingeniero Harold Romero. Le doy pase al curso. Muchas gracias. Bien, buenas noches con todos. En primer lugar, les agradezco la presencia. Tenemos un gran número de personas que nos siguen en redes sociales. Estamos haciendo nuestra primera transmisión en vivo de esta charla. Si no me equivoco, es la quinta o la sexta que estamos haciendo, pues, de manera gratuita, explicándoles a las personas, a los trabajadores, a los empresarios, cómo implementar los protocolos sanitarios dependiendo del sector que efectivamente ellos están relacionados, ¿no? El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del protocolo sanitario para el reinicio de actividades económicas, según la RM 142-2020 de Produce, respectivo a restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio. Como sabrán, pues el Estado ya estipuló ciertos requisitos para reiniciar actividades establecidos en un plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 bajo la RM 239-2020 del MINSA. Vamos a hacer un breve repaso a todas las actividades que se deben emprender con respecto a este plan y también vamos a explicar información detallada de cómo aplicar este protocolo sanitario con respecto a restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio. En primer lugar, vamos a hablar acerca del COVID-19, un poco entender acerca de sus características epidemiológicas, factores de riesgo, algunas definiciones y sintomatología. Este coronavirus, pues, definitivamente es una gran familia de virus que han causado una amplia gama de enfermedades, desde un resfriado común hasta enfermedades más graves, ¿no? Tenemos el MERS y el SARS, ¿no? Básicamente involucrados dentro de esta gama de gran cantidad de virus. A tal motivo, este nuevo coronavirus, conocido como el SARS-CoV-2, es una cepa nueva que realmente no se había detectado en seres humanos hasta casi fines del año pasado, detectado en China, y recién este año clasificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son los síntomas y signos de este COVID-19? Básicamente el dolor de cabeza, la cefalea, los estornudos, la dificultad respiratoria, la tos y en algunos casos insuficiencia renal. Es característica de esta enfermedad presentarse con una fiebre mayor a 38 grados. Asimismo, la enfermedad empieza con una fiebre, luego viene pues una tos seca, y luego semanas después, si no se tratan mediante actividades paliativas, probablemente acabe en una bronquitis o en una neumonía, ¿no?
¿Cómo se contagia el COVID-19? La persona infectada puede estornudar y lanzar moléculas o gotas, ¿no?, del virus al aire, las cuales se pueden depositar sobre objetos. Entonces puede venir un tercero a tocar dicho objeto y el virus pasa de mano al portador, ¿no? La persona no está infectada, aunque puede transmitir el virus, los que llamamos los asintomáticos, ¿no? Mientras que el portador eh, tiene contacto con otras personas, la nueva persona se convierte en nuevo portador, y luego este portador se toca los ojos, la boca, la nariz, entonces se hace un contagio masivo, ¿no? Entonces, por eso las medidas establecidas por el gobierno con respecto a lavarse las manos, tener un poco de higiene, limpieza y desinfección, ¿no? Con respecto a la duración del coronavirus en superficies, se tiene descubierto pues que en aluminio puede durar de 2 a 8 horas, en guantes quirúrgicos 8 horas, madera 4 días, en el cristal 4 días, en el papel de 4 a 5 días, el plástico en 5 días, ¿no? Es un poco los tiempos, estimados. Vamos a ver luego alguna otra información con respecto a este coronavirus. Con respecto a la sala situacional del país, bueno, primero a nivel mundial ya hay confirmados 6 millones de casos, más de 367.000 muertes a nivel mundial, y esto sigue acrecentándose, ¿no? El día de hoy ha sido en el país, en el Perú, ha aumentado pues más de 656.000 personas infectadas, muertes alrededor de 4.371. Definitivamente se siguen aumentando. Lo principal en estos momentos es aún mantenernos en casa, cumpliendo con las disposiciones del gobierno, y también cumpliendo pues con el distanciamiento social y todas las medidas preventivas estipuladas en los planes y los protocolos. Antes de hablar del plan de la RM 239-2020 o de los protocolos, primero hay que establecer la línea base específica de reinicio de trabajo establecidas por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Básicamente estas medidas están relacionadas con respecto a seguridad, salud en el trabajo y acciones de higiene y saneamiento ambiental. Con respecto a la estructura legal, en primer lugar hay que entender que en materia de seguridad y salud en el trabajo, todo parte desde un nivel 1, que es la Constitución, pasa por un nivel 2, que es la Ley 29.783, con sus reglamentos, ¿sí? En este nivel tenemos decretos legislativos, resoluciones legislativas, decretos de urgencia, ordenanzas municipales. Y en el nivel 3, pues tenemos ya los reglamentos establecidos por el decreto supremo, una resolución suprema, una resolución ministerial, directorial, jefatural, etc. Entonces, es un poco para que se entienda el marco legal aplicativo en todas las leyes, decretos supremos o resoluciones ministeriales que el Estado constantemente está actualizando por estos eventos de crisis que existen en la actualidad, ¿no? Entonces, si partimos del análisis legal, todo parte de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que pasa por la Guía de Prevención de Coronavirus en el ámbito laboral, que es la RM 055-2020, luego pasa con la emergencia sanitaria a nivel nacional, que es la 008-2020, que en el tiempo se ha ido ampliando, ¿no? Y la última se amplía hasta el 30 de junio, el estado de emergencia y la guía para la aplicación del trabajo remoto con la RM 072-2020. Entonces, vamos a dar un repaso general a estos requisitos legales, ¿no? ¿Qué nos dice la guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral correspondiente a la RM 055-2020? Primero es que las empresas tienen que elaborar un plan de comunicación sobre el COVID. Dicho plan tiene que comunicarse internamente a los trabajadores, a todo el personal dependiente de la empresa y también al personal externo, a los proveedores, visitantes, clientes, ¿no? Y también hay que tener cuidado en difundir solo información que nos brinda el Ministerio de Salud, ¿no? Y hemos visto que en redes sociales, en correos electrónicos,
existe infinidad de información, en la cual el 80% es información que no viene de fuentes confiables. Siempre tomemos fuente del Ministerio de Salud, que es el que nos informa con datos fehacientes y reales, ¿no? También nos dice que las empresas deben disponer material higiénico apropiado y deben adoptar protocolos de higiene, limpieza y desinfección que resulten necesarios. Lavado de manos, higiene respiratoria, uso de equipos de protección personal. Y también nos recomiendan el teletrabajo, ¿no? Y básicamente la modificación de los contratos tienen que ejecutarse entre el empleador y el empleado. Esto ya es un tema legal, bueno, que no vamos a entrar en detalle, pero es importante que se conozca, ¿no? Y este trabajo remoto no debe afectar, la relación laboral que hay entre el empleado y el empleador. El decreto único, el 026-2020, especifica todo esto a mayor detalle, ¿no? Recuerden que si se hace un teletrabajo, los equipos y medios informáticos tienen que coordinarse entre el empleado y el empleador, ver quién va a asumir el uso de esta computadora, ¿no? Sobre el tema de el trabajo remoto previsto en las medidas para prevenir la propagación del COVID en el DS 010-2020, el empleador debe informar medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad durante la ejecución del trabajo remoto. No es cuestión de decirle al trabajador, vas a trabajar desde casa y punto. Hay que establecer estas medidas de prevención y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que hay que seguir bajo el enfoque de la Ley 29783. Hay que especificar un canal de comunicación, identificar nuevos peligros y riesgos o accidentes de trabajo que pueden ocurrir dentro de ese trabajo remoto, ¿no? Y la jornada laboral no debe exceder de 8 horas o 48 horas de la semana, ¿no? Se puede pactar una distribución correcta de los horarios en un máximo de 6 días a la semana. Un punto importante también que se modificó, se actualizó, fue el decreto legislativo 1499. Este decreto legislativo establece medidas de prevención, ¿no?, con respecto a los derechos del trabajador. Este decreto legislativo 1499 nos habla pues de las acciones que se debe tomar con respecto, uno, a los exámenes médicos ocupacionales. Durante la emergencia sanitaria, obviamente, se han suspendido la realización de estos con respecto al tema preocupacional, con respecto a los exámenes periódicos. Y si a alguien le tocaba pasar un examen médico ocupacional el 15 de abril, tendrá que pasarlo cuando se culmine el estado de emergencia. Pero el médico ocupacional de la empresa tiene que actualizar ese registro, ese resultado del examen médico, para que en algún momento pues no se tenga el inconveniente de que cuando se quiera volver a hacer ese examen no haya un incumplimiento, ¿no? Con respecto al artículo 7, las capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, es importante recalcar que las capacitaciones presenciales referidas en el artículo 35 de la Ley 29783 se aplican únicamente en el supuesto de las inducciones, es decir, cuando se contrata a una persona tiene que pasar un proceso de inducción o algún cambio en el puesto de trabajo. Y esa se va a hacer, de forma presencial, ¿no? Obviamente respetando las medidas preventivas de bioseguridad y el distanciamiento social, utilizando los equipos de protección personal. Con respecto al plan de capacitaciones que ya tenía la empresa para hacer el año 2020 y que se cortó abruptamente el 16 de marzo, se tiene que continuar con ese plan de capacitaciones. El 7.3 del artículo 7 nos dice que las capacitaciones se pueden ejecutar de forma virtual haciendo uso de los diferentes medios o herramientas tecnológicas que existen, así como la que manejamos en este momento, que es el Zoom. Entonces ya este decreto legislativo 1499 nos da una salida a aquella discusión que había con respecto al cambio del año pasado en diciembre, donde nos decían que las capacitaciones se tenían que hacer de forma presencial. Con respecto a las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la obligatoriedad de estas auditorías están escritas en el artículo 43 de la Ley 29783. Sin embargo, quedan suspendidas durante la emergencia sanitaria. Si tenías una auditoría de seguridad según tu programa anual de auditorías programada para el 20 de abril,
esta automáticamente se queda suspendida y se retomaría inmediatamente cuando culmine esta situación de emergencia, ¿no? Y asimismo también con respecto al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se prorroga el mandato, ¿sí? El mandato de las autoridades. Si ustedes tenían un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que se tenía que renovar el 15 de mayo, automáticamente se va a ampliar el tiempo de la autoridad o el tiempo del mandato de esta autoridad. Así que sí, algunos son miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, aún siguen siendo miembros, el comité sigue funcionando bajo los términos establecidos por el gobierno y tiene que aprobar, si es que existe el comité, el plan de prevención, control del COVID-19, según la RM 239 de 2020, que la vamos a ver en unos momentos. Y el aislamiento social, recuerden que este tema salió ya estipulado hasta el 30 de junio de este año, ¿sí? Es obligatorio que las personas mantengan este aislamiento social, ¿no? Para eso el Estado también en mayo, a inicios de mayo, sacó el DS 080-2020, que es la reanudación de actividades de la fase 1, ¿no? Y es importante declarar que estas son 4 fases. La fase 1 se va a dar en mayo y ya se vino haciendo, la fase 2 en junio, la fase 3 en julio y la fase 4 en agosto. Algunos servicios de restaurantes y afines están dentro pues de la fase 1 en mayo para entrega a domicilio y recojo en local. No se ha abierto la atención dentro del restaurante de forma física. Ya hemos visto por las noticias en distintas partes del país que la municipalidad está multando a aquellos restaurantes que están recibiendo a personas, a comensales dentro de sus instalaciones. Eso todavía no se ha activado. En la fase 2 de junio van a reactivarse algunas actividades de restaurantes con capacidad limitada y también hoteles, ¿de acuerdo? Recién en julio se va a dar la reactivación de todos los restaurantes en general, ¿sí? Eso es un poco el panorama actual de estas 4 fases. De igual manera, acá hay un detalle de las que están en fase 1. Bueno, este cuadro vamos a actualizarlo porque ya terminó. Ahora vamos a tener que mostrar el cuadro detallado en la fase 2. Muy bien, entonces, dada esta pequeña introducción con respecto a todas las medidas de prevención y control que deben tener todas las empresas sin excepción, vamos a hablar de la RM 239 de 2020, el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID en el Trabajo. Este plan es obligatorio para todas las empresas, sin importar su tamaño, sin importar el sector público o privado. Este plan es mandatorio, ¿sí? Por ahí siempre nos preguntan, oye, ¿cuál presento? ¿El plan o el protocolo? No, tú tienes que presentar el plan. Dentro del plan, sí, vas a estipular el protocolo que corresponde a tu sector, ¿no? En este caso, la RM 142-2020 de Produce habla específicamente del sector restaurantes. Entonces, ¿dónde voy a colocarlo? Lo voy a colocar en el despliegue del punto 10 de este plan, ¿no? En este caso, nosotros hemos puesto actividades de conducción y transporte de carga. Aquí debería ser las actividades que se realizan con respecto a restaurantes. Esta estructura es la estructura mínima que debe cumplir su plan. Datos de la empresa, datos del lugar de trabajo, datos del servicio de seguridad y salud, una pequeña introducción explicando las actividades que hace la empresa, el objetivo, la nómina de trabajadores, los procedimientos obligatorios de prevención del COVID, que son 7, los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo, las medidas a tomar ante un caso positivo, responder a una situación de emergencia, si es que sucede un caso positivo de COVID-19 en la organización, especificaciones para la operación. En este punto 10 es donde nosotros recomendamos colocar todas las actividades que se van a implementar de acuerdo al protocolo que le corresponde a su organización. Luego vienen las responsabilidades de cumplimiento, el presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan, los documentos de aprobación del comité y los anexos respectivos con respecto a las señaléticas de prevención del COVID, al lavado de manos, a la desinfección,
y cualquier otro formato necesario para, por ejemplo, el tema de sintomatología del COVID-19. Vamos a hablar de forma general en qué consiste cada uno de estos puntos dentro de la RM 239 de 2020. El primer punto nos habla acerca de la vigilancia médica. Entonces, lo primero que nosotros recomendamos es que se defina quiénes son los puestos de trabajo que tienen niveles de exposición de riesgo con respecto al COVID-19. Entonces, aquí tenemos riesgo bajo, medio, alto y muy alto riesgo. Entonces, hay una tabla específica dentro de la RM donde se define los pacientes de alto riesgo. Los pacientes de alto riesgo, pues, son aquellas personas que tienen más de 65 años, un índice de masa corporal mayor a 40 y también tienen una enfermedad con morbilidad, ¿no? Estamos hablando diabetes, hipertensión, ¿no? Algún problema en la sangre, etcétera, ¿no? Entonces, es importante identificar esos puestos. Luego hay que hacer un seguimiento permanente a los posibles casos sospechosos que existan en la empresa. Esto es importante porque hay muchas personas que obviamente se reincorporan y tienen contacto con personas de afuera, ¿sí? Entonces es importante hacer un seguimiento permanente si es que hay un caso sospechoso para tomar acciones de aislamiento con las personas que tuvieron contacto con este caso. Y el seguimiento, la vigilancia médica de los trabajadores puede ser remoto y por personal de salud competente. Algunas empresas tienen su médico ocupacional, el cual hace el seguimiento respectivo a los trabajadores, inclusive con el tema remoto. Esto es importante. ¿Qué recomendamos nosotros tener en cuenta? Primero, decir al médico que actualice los protocolos médicos ocupacionales. Cuenta la información que nos da el MINSA. Si ustedes quieren revisar esa información para adecuar sus protocolos, pueden hacerlo verificando esta página. Luego hay que tener en cuenta también el control de temperatura, cuando se ingresa al trabajo y cuando se termina el trabajo, ¿sí? Esto es importante. Si hay una fiebre de más de 38 grados, obviamente esto nos va a llevar a que se convierta en un caso sospechoso, ¿sí? Incluir los riesgos inherentes, ergonómicos o psicológicos, ¿no? Ergonómicos y psicológicos con respecto al trabajo remoto, ¿sí? Muchas personas trabajan en un espacio de su casa, hay que ver qué espacio es, si es correcto, si es adecuado, si tiene silla ergonómica, ¿no? Si tiene un espacio específico solo para esta persona. Hay distintos riesgos que se pueden atender e identificar en este nuevo contexto, ¿no? Los riesgos biológicos, de hecho, con respecto al COVID-19, ¿no? Algunas referencias, hay un documento técnico para atención y manejo clínico de casos de COVID-19 que está publicado también dentro de la página web del MINSA, y también pueden ustedes ingresar a normas técnicas de la OMS, ¿sí? Está en la página web de la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Entonces abarcamos el primer lineamiento, que es la vigilancia médica. El segundo lineamiento está relacionado con la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros recomendamos es que se hagan instructivos de limpieza y desinfección. Una cosa es hablar de limpieza y otra cosa es hablar de desinfección. La limpieza lo haces con agua, con algún tipo de detergente, de forma diaria. La desinfección es un proceso importante para utilizar soluciones químicas o físicas que te permitan, pues, sanitizar el área o el espacio de trabajo. Importante aquí, establece frecuencias. Cada cuánto tiempo vas a hacer la limpieza de las oficinas, de los servicios higiénicos, de los vestuarios, de los almacenes, ¿no? Y al igual que la desinfección, la limpieza es diaria, la desinfección puede ser en un rango mucho más amplio de tiempo. Y por último, establece un programa de inspecciones que nos permitan verificar que ese lugar se está, pues, cumpliendo con todas las medidas de limpieza y desinfección. Y por último, capacita a todo el personal involucrado. Es importante que al personal de las actividades que se hacen dentro del espacio de la empresa estén capacitados, ¿sí? Dentro de ese programa de limpieza y desinfección o ese instructivo, incluye todos los ambientes de la organización.
Incluye también, si es posible, herramientas, máquinas, equipos o útiles de escritorio con los cuales tienes contacto, vehículos, por ejemplo. Entonces, aquí sí, en las referencias está la guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies, que está en INACAL, ¿sí? Es una guía que es descarga gratuita, ¿sí? Al igual que las normas técnicas peruanas con respecto a la ropa de protección y también a los guantes de protección que están estipulados dentro de esta norma. El punto 3 son las evaluaciones de condición de salud, ¿no? El médico ocupacional, lo dijimos en el primer momento, debe identificar a aquellas personas que tienen un nivel de exposición bajo, medio, alto y muy alto, ¿no? Lo habíamos mencionado que en ese grupo de alto riesgo están los diabéticos, las personas que sufren hipertensión. Lo que recomienda es que estas personas, pues, en lo posible, hagan teletrabajo, ¿sí? Y ahora pues hay una declaración jurada que tiene que hacer el trabajador si quiere trabajar o desarrollar sus actividades, ¿no? Tiene más de 65 años. Ahora han hablado pues que igual la empresa está en la obligación de hacer un chequeo médico a esta persona, el médico ocupacional, antes que se reincorpore, ¿no? Muy aparte de la declaración jurada que se firma. Los controles de temperatura, importante tener un termómetro, ¿sí? Dentro de la empresa, ¿no? Hemos visto pues las pistolas digitales, que al final voy a mostrar un ejemplo de cómo usarlas. Y la aplicación de pruebas serológicas o moleculares bajo riesgo potestativo del médico ocupacional. Es importante en lo posible hacerlo para reincorporación a la labor, ¿no? Y que llenen la ficha de sintomatología COVID-19, ¿de acuerdo? Muy bien, con el punto 4, que es el lavado y desinfección de manos, nosotros recomendamos que el área de logística, en coordinación con la alta dirección, establezcan puntos de lavado, ¿no? Un lavadero, un caño con conexión a agua potable, jabón líquido, jabón desinfectante, alcohol en gel. ¿Por qué? Porque estos puntos de lavado tienen que estar al ingreso, ¿no? Y al ingreso de la empresa, y colocar también carteles o avisos informativos explicando el método correcto para el lavado de manos, ¿no? Entonces, en este punto nosotros recomendamos actualizar un documento muy importante, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Con respecto al punto 5 de sensibilización, lo menciona el plan, lo menciona la norma. Es importante que se comunique constantemente a las personas mecanismos de protección, ¿no? El uso adecuado de mascarillas, el uso adecuado de guantes, el lavado de manos, ¿no? Es importante que se establezca quizás capacitaciones virtuales donde se especifique cuáles son los medios de contagio más comunes que pueden existir, y abran pues alguna web, quizás dentro de su página web, alguna intranet, donde el personal, o un correo electrónico donde el personal plantee inquietudes sobre esta enfermedad. Muchas personas aún no tienen muy claro cuáles son las consecuencias o cuáles son los medios de contagio de esta enfermedad. Esto es una información constante que se debe informar siempre en los trabajadores. Con respecto al punto 6, nos habla de las medidas de protección colectivas. Cuando se habla de medidas de protección colectivas, nos habla acerca de asegurarse de que las condiciones de seguridad en el ambiente de trabajo sean las adecuadas, que tengas ambientes ventilados, donde la renovación cíclica del volumen de aire sea constante, mantener el distanciamiento social, 1.5 metros, algunos protocolos hablan de 2 metros, el uso de equipo de protección personal adecuado, el aforo de las áreas y los locales. Si tu aforo era, obviamente, al 100%, y lo tenías al tope, hoy vas a reducirlo, ya no es 100, es un 50% de aforo. Hay que establecer lugares donde se haga una limpieza y desinfección de los calzados, hay que evitar aglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de trabajo, porque obviamente en esas aglomeraciones es donde se contagian las personas, ¿no? De igual manera, aquí nosotros recomendamos actualizar la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y tener un programa de inspecciones de seguridad. Es importante que dentro de ese programa de inspecciones de seguridad se elaboren checklists, ¿no? Listas de verificación
para que cada punto mapeado dentro del lugar de trabajo se esté cumpliendo con la limpieza, higiene y desinfección. Con respecto al punto 7, los equipos de protección personal, hay que asegurarnos la disponibilidad, contar con un stock adecuado, ¿no? De mascarillas quirúrgicas, de lentes de protección, de guantes. Esto va a depender mucho del nivel de riesgo identificado en el personal, ¿no? Aquí lo que nosotros recomendamos es que se ejecute una capacitación sobre el uso de equipos de protección personal. Y es importante también contar con un espacio donde se acopie los desechos de equipos de protección personal y ahí se activa nuestro plan de residuos sólidos, ¿no? Ahora, con respecto al uso de equipos de protección personal, es importante y nosotros lo recomendamos incluirlo dentro del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Dentro de ese reglamento interno vas a establecer como obligación que todo el personal use equipos de protección personal. Y ya saben ustedes que si hay un incumplimiento de ese reglamento, es un instrumento muy importante para gestionar los deberes, obligaciones y también derechos del trabajador, puedes colocar algún tipo de sanción. Entonces, siempre sugerimos utilicen el reglamento como una política, aunque algunos en empresas de más de 20 trabajadores sí exigen un reglamento, pero en menos de 20 no hay la necesidad de tenerlo. Sin embargo, lo recomendamos para que se establezca como medios o políticas, ¿no? Muy bien. Con respecto a el requerimiento de personal de salud, porque siempre nos consultan acerca de este punto, ¿no? Y también podemos aquí quizás criticar estas decisiones del gobierno con respecto pues al personal de salud. Hoy en día en el país se adolece de personal de salud que atiendan casos de COVID-19, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Entonces, definitivamente, si adolecemos de médicos en distintas especialidades, es importante recalcar que en el caso de médicos ocupacionales o enfermeros ocupacionales, también van a ser muy escasas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hablar primero del nivel de riesgo que está establecido en el 00398 SA, el famoso decreto supremo con respecto a la contratación de seguros complementarios para trabajo de alto riesgo, entonces STR. Entonces, si tu empresa es de bajo riesgo y tiene menos de 20 trabajadores, podrías trabajar con un asesor de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Sin embargo, si tu empresa es de alto riesgo, clasificación según la DDS 00398 y tiene más de 20 trabajadores, corresponde que tengas, aparte del asesor de seguridad o responsable de seguridad de tu propia empresa, un enfermero con entrenamiento de salud ocupacional y debería estar presente mínimo 36 horas semanales. Entonces, a partir de 21 ya va acrecentándose, ¿no? A partir de 21, de igual manera, ¿no? El consultor de seguridad o el especialista de seguridad más el enfermero. A partir de 100, es decir, 101 para arriba, ya no se exige un médico ocupacional. En el caso de 101 a 500 trabajadores, un médico ocupacional más el enfermero, ¿de acuerdo? Y a más de 500 personas, el médico ocupacional, 36 horas a la semana, con maestría, ¿no? Y el enfermero. Cada 1000 trabajadores se agrega un profesional más, que puede ser un enfermero o un médico más. Eso nos dice la RM 239-2020. Entonces, como les digo, es un poco complicado, obviamente, de agenciarse un profesional de salud con especialización en salud ocupacional, pero veremos cómo se va desempeñando esta normativa y qué cambios puede desarrollarse más adelante, ¿no? Las obligaciones para la presentación del plan COVID debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? O por el especialista en seguridad, si es que no tienen un comité. El segundo punto, hay que actualizarlo, no es remitir al plan por mesa de parte virtual del Ministerio de Salud, no lo van a hacer es ustedes, porque para eso está el sector. Y eso lo voy a explicar al final, ¿de acuerdo? Las recomendaciones finales para la elaboración de este plan, que es la RM 239-2020, es, primero, actualizar tu matriz y per se, trabajar mucho con los proveedores.
Si en tu organización, pues, hay un constante comunicación o relación con estos proveedores, hay que hacer una revisión de sus requisitos, si lo están cumpliendo, las disposiciones de higiene, limpieza y desinfección, si es que existen controles en la operación, importante hacerlo. Actualiza un programa de estilo de vida saludable, ¿no? Con nutrición específica. Es importante mantener esos estilos de vida adecuados, tener controles para visitantes, clientes y otros, dependiendo del sector, y hacer un énfasis a la actualización de los protocolos médicos ocupacionales. Bueno, este cuadrito está en la RM 239-2020 con respecto a los tipos de centros de trabajo, ¿no? No incluidos en la DS 00398. Bueno, esto ya lo hemos explicado hace un momento. Con respecto a los equipos de protección personal, el uso de mascarillas quirúrgicas solo para los riesgos de mediana exposición o baja exposición, ¿no? Por ahí el N95 se utiliza en casos de alta exposición o muy alta exposición, ¿no? Entonces, definitivamente en esa parte el uso de las mascarillas quirúrgicas está detallado, ¿no? Muy bien, con respecto a la RM 265-2020, nos habla específicamente acerca de las consideraciones para el regreso o reincorporación de los trabajadores, ¿no? Aquí es importante detallar que se modificaron, ¿no? Edad mayor a 65 años y también obesidad con un índice de masa corporal mayor a 40, ¿no? Esto lo modificaron definitivamente y se ha actualizado dentro de la normativa, ¿no? Ok, hemos dado una explicación general acerca de la presentación del plan. Entonces, una vez que hemos ya delimitado esto, vamos a hablar de lleno acerca del protocolo sanitario de restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio con propia logística del establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en el local, según la RM 142-2020 de Produce. Entender bien que el objetivo de este protocolo es establecer medidas preventivas sanitarias que deben cumplir los restaurantes y servicios afines. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Bien, entonces, el objetivo es claro con respecto a estas medidas preventivas. El alcance es aplicable a todo el personal, terceros, visitantes o clientes de restaurantes, ¿no? Involucrados en el proceso productivo, ¿no? Incluyendo la entrega a destino y recojo en la tienda o el restaurante, ¿no? Entonces, esto es importante entender, porque a partir de ahí se va a establecer la responsabilidad, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos al siguiente punto acerca de los actores del proceso. Es necesario definir estos actores del proceso: cliente, consumidor, proveedor, restaurante, servicios afines, trabajador o personal. Vamos a explicar cada uno de estos puntos, ¿no? ¿Quién es el cliente, el consumidor? Es la organización encargada de contratar los servicios de restauración, ¿no? A fin de entregar a su personal o a sus consumidores o personas que reciben un producto. Ese es el cliente o el consumidor. El proveedor es aquella grupo, ¿no? De personas naturales o jurídicas que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan o envasan o preparan cualquier suministro de materia prima, producto o prestan cualquier servicio a los consumidores. En el caso del restaurante, ya sabemos que es el establecimiento que se dedica a la elaboración de alimentos preparados culinariamente, destinados al consumo final inmediato para cualquier modalidad de servicio. Y con respecto a los servicios afines, servicios que preparan y expenden alimentos, pero aquí hay que detallar cuáles: cafeterías,
pizzerías, confiterías, pastelerías, salones de té, salones de repostería, salones de comida al paso, salones de comida rápida, fuentes de soda, bares, etc. Entonces, ahí incluimos los servicios afines, ¿no? En el caso de un hotel, ¿sí? En el caso del hotel, tiene un servicio afín, que es el bar, o tiene un servicio afín, que es el restaurante. Entonces, está incluido dentro de ese alcance, ¿sí? Y por último, trabajador o persona que tiene un vínculo laboral con el empleador y a toda la persona que presta servicios dentro del centro de trabajo, independientemente cualquier sea su modalidad contractual. Siempre nos preguntan a nosotros, oye, pero tengo solamente una persona en planilla y el resto son aleatoriamente por jornadas de trabajo, una semana, 2 semanas. Pero la norma no te habla de esa distensión. O sea que es importante definir que el trabajador o el personal es cualquier persona que tiene vínculo laboral con el empleador. Incluye al personal de contratas, subcontratas, tercerización de servicios, entre otras. ¿Sí? Entonces es importante definir quiénes son los actores del proceso. Primer punto a detallar. Segundo punto, cumplir el marco normativo. No sé, aquí tenemos conectados cerca de 68 personas. También nos ven en el Facebook Live de nuestra fanpage. Entonces, les pregunto a aquellas personas que trabajan en el rubro alimentario, en el rubro de restaurantes, ¿cuántos de ustedes cumplen con todas estas normativas que les he mostrado en estos momentos, ¿no? Ley de Inocuidad de Alimentos, Decreto Legislativo 1062. Gestión de residuos, código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos, la NTP que se actualizó el año pasado, la 900.058. La RM 250-2020, ok, que es la guía técnica para restaurantes y servicios afines en modalidad de servicios a domicilio, ¿sí? Que no la vamos a explicar al detalle, la vamos a ver de forma muy general. El reglamento sanitario para las actividades de saneamiento ambiental en viviendas, establecimientos comerciales, industriales y de servicio. Las actividades que deben cumplir, pues, de fumigación, de sanitización, de ratización, control de plagas, etc. La resolución editorial 003-2020, que es la guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies. Y, por último, creo yo, la más importante que muchos restaurantes deben cumplir es la RM 822-2018, la norma sanitaria para restaurantes y servicios afines, donde establece pues todo el tema de las buenas prácticas de manufactura, los procedimientos operativos estándares de saneamiento, el control de puntos críticos, el tema del HACCP, ¿no? Y todo eso está en la NTS 142 MINSA DIGESA, porque en el momento de la fiscalización, el DIGESA va con esa checklist, va bajo esa normativa y va a inspeccionar que los restaurantes cumplan con todas esas medidas estipuladas, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta este marco normativo, porque no solamente es cumplir con la elaboración del plan, que es la RM 239-2020, incluyendo los protocolos de esta RM 142, sino que también hay que cumplir toda esta batería de normativas que el Estado asume que antes que suceda el estado de emergencia se cumple, ¿sí? Entonces, ahora la fiscalización va a estar muy fuerte más adelante, ¿de acuerdo? Con respecto al punto 5, ¿quiénes son los responsables dentro de un restaurante, dentro de un servicio pues alimentario, ¿no? Hemos identificado nosotros 4 responsabilidades específicas según este protocolo: el gerente general o el dueño, el administrador, el responsable de seguridad y salud en el trabajo y el personal operativo. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de estas personas, ¿no? El gerente general, pues, es aquella persona que asegura los recursos para que se aplique correctamente el presente protocolo. Aprueba y evalúa la aplicación de medidas preventivas en el establecimiento, define el personal indispensable para la continuidad de la operación y es el que responde legalmente ante las autoridades permanentes. El administrador es aquella persona que solicita los recursos de la gerencia para la correcta implementación y aplicación de las medidas preventivas establecidas en la empresa. Asegura la disponibilidad de los equipos de protección personal para todos los que trabajan dentro de cada proceso que desarrolla la organización. Vela por el cumplimiento del plan de limpieza y desinfección, realiza el seguimiento y cumplimiento de todo el protocolo, monitorea y también mantiene la documentación que se va registrando para evidenciar el cumplimiento del presente protocolo.
Si por ahí tienen a un responsable de seguridad y salud en el trabajo, dentro de la empresa, dentro del restaurante, es importante que este señor cumpla con la vigilancia de la salud de los trabajadores en el marco del riesgo del COVID, monitoree la implementación, elabore el material informativo para difundir campañas de prevención en salud, mantenga informado y actualizado todas las disposiciones regulatorias que normalmente se emiten en el MINSA, ¿no? Haga una verificación del uso de los EPPs, una renovación constante, haga un seguimiento clínico a la distancia de los casos positivos, ¿no? que puedan suceder en ese momento. Con respecto a las responsabilidades del personal operativo, es importante que el personal operativo ejecute y cumpla responsablemente todas las medidas de prevención. ¿Quiénes son el personal operativo dentro de un restaurante? Los mozos, los cocineros, las personas que atienden en caja, ¿no? Entonces, es importante que el personal operativo cumpla a cabalidad todas las medidas preventivas de bioseguridad que establece el protocolo y que establece el administrador, que establece el área de seguridad y salud en el trabajo. Es importante que el personal operativo participe constantemente en las campañas de sensibilización y capacitación dirigida por la empresa, que utilicen recursos proporcionados por la empresa de manera responsable, ¿no? Para asegurar también la salud del resto de personas que van a tener contacto con proveedores, con comensales, con fiscalizadores, con clientes, ¿no? Entonces, es importante que reporten también situaciones que sospechan de algún compañero, alguna infección respiratoria, alguna gripa, o alguien que tenga síntomas, ¿no? Que pasen un control preventivo de sintomatología de COVID-19 y también que mantengan confidencialidad de los casos, ¿no? A veces hay personas que conocen ya de algún trabajador que tiene COVID-19 y comienzan a generar pues toda una información entre personas y se va generando pues un psicosocial, un viral de toda esta situación y obviamente no le hace bien a la empresa, ¿no? Entonces, con respecto a eso, de responsabilidades tienen que estar bien delimitadas. Lo que he presentado aquí es un esquema que no necesariamente es un esquema que aplica a todos los restaurantes, ¿no? Pueden existir restaurantes que tengan otro tipo de esquema organizacional. Con respecto a los aspectos generales de este protocolo, con respecto a los servicios que ofrecen los restaurantes, es importante, primero, que se cumplan todo lo establecido en el 080-2020, que aprueba la reanudación de actividades económicas. Obviamente, tú no estás en ese grupo de fase 1 o de fase 2, no puedes reiniciar las actividades. Y si lo haces, obviamente estás cayendo en un incumplimiento legal que probablemente termine en una multa muy grande que no puedas pagar y conlleve al final a quedarte sin negocio. Segundo, que elabores el plan de vigilancia según la RM 239-2020. ¿Sí? Es importante que toda la estructura que hemos explicado anteriormente se cumpla, ¿de acuerdo? Y también es importante solicitar la autorización de reinicio de actividades ante las autoridades del sector. Al final vamos a mostrar una lista de pasos que deben hacer para reanudar las actividades, ¿no? Y obviamente, pues, no recibir pedidos de forma presencial. Por ahora, las empresas de restaurantes no pueden recibir pedidos de forma presencial. No pueden tener comensales dentro de su espacio, dentro de su restaurante, ¿no? Es importante también establecer medidas de contacto entre los trabajadores y el responsable de seguridad. A los trabajadores hay que pedirle que lleven una ficha completa de datos y de información, ¿sí? Igual manera, sobre el trabajo remoto, que supuestamente hay trabajo remoto que hacen los administradores o algún personal de la empresa, del restaurante, es importante que también comuniquen constantemente al área de seguridad un reporte temprano de sintomatología, ¿no? Para saber si tienen algún proceso de infección o tienen síntomas sobre el COVID para que se hagan las gestiones y pruebas necesarias, ¿no? Es importante también que si se identifica un caso sospechoso con fiebre, el empleador debe contar con un stock de pruebas rápidas para la aplicación por parte del responsable de seguridad. Eso es algo que está estipulado en este protocolo, pero en otros protocolos no está. O sea, parece que acá hay un nivel mucho más de exigencia porque evidentemente
hay personas que son de alto riesgo, que son las mismas personas pues, que están en contacto con los comensales que hacen reparto o delivery, ¿no? Es importante registrar esa información necesaria para realizar la rastreabilidad en caso de sospechoso o confirmación de contagio. Con respecto a las medidas preventivas de bioseguridad y operatividad, acá hay 5 puntos importantes que se deben cumplir dentro de la explicación de este protocolo y aplicación del mismo, ¿no? Primero, equipos de protección personal. Segundo, tener en cuenta consideraciones para las instalaciones y servicios. Tercero, consideraciones con el personal. Cuarto, con los clientes. Y quinto, con los procesos operativos, ¿sí? Entiéndase los procesos operativos, obviamente los procesos de cocina, de cocción, de despacho, de almacén. Todo eso lo vamos a ver explicado en estos momentos. Con respecto a los equipos de protección personal, ¿qué equipos de protección personal utilizan, ¿no? Normalmente un trabajador en un restaurante, ¿sí? A ver, ahí es importante que ustedes ya lo sepan, porque antes que suceda la pandemia, las empresas del rubro restaurantes ya sabían o ya utilizan estas medidas de protección, guantes, ¿no? La cofia, ¿sí? La mascarilla, lentes de protección y los delantales, ¿no? Son EPPs básicos que ya se venían utilizando, ¿sí? Y entender que los EPPs de bioseguridad son usados en función al riesgo de la actividad que realiza el personal y son entregados diariamente por la empresa, ¿no? Es importante que se realice el cambio de EPP diariamente o cada vez que sea necesario, ¿no? Y aquí quiero recalcar algo importante. El uso de guantes no exime el lavado de manos y aplicación de la solución desinfectante, ¿ah? Eso ya en discusión entró mucho porque al principio nos exigían que todo el personal que entre a una agencia financiera necesitaba guantes, ¿no? Pero ahora ya no es así. Pero igual eso no exime la responsabilidad de seguir cumpliendo los protocolos de limpieza y desinfección que nos exige, pues, las normativas, ¿no? Con respecto a la instalación y servicios, aquí es importante tener en cuenta los requerimientos operativos básicos, ya que se debe definir el aforo de todas las áreas de la empresa. ¿Qué áreas dentro de un restaurante tenemos? Zona de despacho, zona de cocina, zona de comida, zona de almacenes, zona de servicio general, etcétera, ¿no? Es importante que se define el aforo de todas estas áreas con la finalidad de cumplir con el distanciamiento social de al menos 1 metro entre todas las personas, ¿sí? Para el caso de proveedores y clientes, el personal debe mantener una distancia de al menos 2 metros, ¿de acuerdo? Establezcan zonas que tengan acceso al repartidor o al cliente, ¿sí? El restaurante, recuerden que no debe hacer un uso inadecuado de las vías públicas. Es importante delimitar esas zonas. Garantizar el aprovisionamiento suficiente de jabón líquido, papel toalla y secador de manos o soluciones desinfectantes en los servicios higiénicos y en las áreas de proceso, ¿no? Siempre yo recomendaba por las buenas prácticas de manufactura y los programas de higiene, limpieza y desinfección que nos decía la normativa de restaurantes del 2018, era verificar esos aspectos fundamentales de limpieza y desinfección en cocinas y servicios higiénicos, ¿no? Es importante que los puestos de atención al cliente y de despacho cuenten con barreras físicas, pantallas o mamparas para evitar el contacto directo con el público general, ¿sí? Eso es importante. Mantengan los ambientes ventilados considerando la característica de cada área, ¿no? Hay que respetar el distanciamiento de 2 metros y reducir el aforo al mínimo necesario. Por eso les decía una recomendación, el aforo normalmente es del 50%, ¿de acuerdo? Y sustituir el control de asistencias con marcadores de huella digital por otros que no impliquen el contacto con los trabajadores, ¿no? Algún tarjetero, algún sistema de reconocimiento facial, ¿no? Porque igual están tocando el huellero digital y por ahí pues puede haber un contacto directo. Hay un servicio importante que es el abastecimiento de agua, ¿no? Esto sí es clarísimo. Si tienes un restaurante, el suministro permanente de agua es obligatorio, no solamente para realizar las operaciones, sino también ahora para las medidas de bioseguridad, ¿no? Y lo que nos recomienda el protocolo es que si existe un desabastecimiento de agua,
se procede a detener las operaciones de la empresa, ¿no? Así de claro. Con respecto al tema de saneamiento, es importante que tu restaurante tenga los certificados de desinfección, de ratización, desinfectación y limpieza y desinfección de reservorios de agua. Esto es importantísimo porque no es algo nuevo. Ya este tema de saneamiento viene desde hace mucho tiempo y eh, nuevamente se puso en acción en 2018 cuando aprobaron la normativa con respecto a inocuidad en restaurantes. Entonces, la empresa debe contar con protocolos de limpieza y desinfección de todas las áreas, las superficies y vehículos de los empleados para los distintos procesos. Limpiar y desinfectar todos los ambientes de alto tránsito y superficies respectivas, ¿no? Desinfectar las mesas de trabajo, vehículos de transporte, motorizados y contenedores de reparto, cajas, mochilas, entre otras, ¿no? Es importante que se mantengan soluciones desinfectantes después de cada despacho o entrega y antes de colocar los pedidos de acuerdo al cliente, ¿no? Con respecto a la disposición de residuos sólidos, punto importante este de aquí. La disposición de los residuos sólidos se tienen que hacer de acuerdo a la Ley de Gestión Integral de Residuos, que es la 1278. Ahí está especificado todas las acciones que se deben tener de acuerdo al manejo de residuos sólidos. Utilicen recipientes de color rojo para el desecho de residuos peligrosos, papel higiénico, pañuelos desechables, servilletas, mascarillas, guantes, cofias, etcétera, ¿no? Ya que los recipientes deben ser de accionamiento no manual, deben tener un pedal, ¿sí? No es necesario que yo con la manito agarre y levante la tapa, no, eso tiene que ser con un pedal, que es la recomendable y que siempre los que trabajamos con buenas prácticas de manufactura y programas de higiene, limpieza y desinfección, lo hacemos, ¿sí? Y el servicio higiénico y el vestuario deben contar con espacios exclusivos que permitan almacenar la ropa de casa en un lado y separada la indumentaria del personal. Y estos servicios higiénicos tienen que ser higienizados con la mayor frecuencia posible. Por eso que les decía al inicio, establezcan un programa de higiene, limpieza y desinfección de áreas de trabajo, de vestuarios, de servicios higiénicos. Indispensable contar con equipos sanitarios de puntos lavados, de lavado o desinfección de manos al ingreso de la empresa y en las zonas de mayor tránsito, ¿no? Y no se olviden de que si van a colocar un lavadero, coloquen un instructivo, no una señalética o algo que les enseñe cómo lavarse las manos, ¿sí? Con respecto al personal, entonces, acá se clasifica en base a los tipos de actividades que se hacen, personal administrativo y operativo. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que deben tener en cuenta antes del inicio de las actividades? Verifiquen el uso de las mascarillas, controlar la sintomatología del personal, controlen la temperatura, realicen la desinfección del calzado, verifiquen que las personas estén lavando y desinfectando las manos correctamente. La empresa, el empleador, es responsable de entregar la indumentaria limpia y desinfectada diariamente, ¿no? Esto es importante. Cuando se desarrollen las actividades, cúbranse la boca y la nariz al momento de toser o estornudar, evitar tocar los ojos, la nariz o la boca sin lavarse las manos previamente, prohíban el uso de celulares dentro de la empresa, ya que esto tiene que ser custodiado por el personal administrativo, ¿no? Y ya sabemos que se prohíbe el saludo mediante contacto físico entre el personal, proveedores, visitantes y clientes, ¿no? Es importante tener consideraciones al final de las actividades, colocar en el recipiente la indumentaria de trabajo para el posterior lavado y desinfección. Automáticamente ya sabemos que la ropa que hemos usado durante el contacto con personas o en el desarrollo de actividades tiene que ser separada para su posterior lavado y desinfección. Hay que hacer el lavado y desinfección de manos, ¿no? Mediante soluciones químicas, desinfectantes y antibacteriales, ¿no? Controlar la temperatura del personal salida de la empresa con un termómetro infrarrojo o clínico, que si es que tuviese la organización, ¿no? Con respecto al tema de sensibilización y capacitación, ya lo hemos visto, es importante capacitar al personal en el uso de equipos de protección personal, en las buenas prácticas de higiene, limpieza y desinfección.
y de esa forma mantener informado constantemente a estas personas acerca de las medidas de prevención del COVID, ante el COVID-19, ¿no? Con respecto al personal externo, el personal externo ya sabemos que son proveedores, fiscalizadores y visitantes. También deben usar mascarillas, deben usar su cofia. Y si no cuentan con estos equipos, la empresa, el restaurante está en la obligación de entregárselos, ¿no? Cumplir con las medidas preventivas de bioseguridad establecidas. En caso contrario, pues obviamente no van a poder ingresar, ¿no? Con respecto a las medidas o consideraciones que se deben tener con el cliente, ¿sí? Consideraciones para el cliente específicas con respecto a los medios de pago y con respecto también a la sensibilización, ¿no? El cliente debe contar con sus EPPs, debe también cumplir las medidas o las políticas establecidas por la empresa, ¿sí? Y si el cliente no cumple, ¿no? Entonces la empresa no debe brindar la atención. Esto es importantísimo, ¿no? Y el cliente debe ubicarse en los espacios delimitados por la empresa durante el recojo del pedido, ¿no? Cuando las personas se acercan al restaurante a recoger el pedido, tienen que estipularse los espacios delimitados, ¿no? Algunas cintas, algunos círculos, distanciamiento de 1 metro, ¿no? Con respecto a los medios de pago, del cliente, con respecto a los medios de pago del cliente, en lo posible se tiene que optar por medios de pago virtuales, ¿no? Transferencias bancarias, aplicativos, entre otros, porque es importante reducir el riesgo de contacto por interacción directa entre el repartidor y el cliente. Si la empresa opta por pagos que involucran la interacción directa, debe demostrar las medidas de bioseguridad implementadas, ¿no? Con respecto a la sensibilización, hay que, en lo posible, traten de difundir infografía por medio digital o físico de todas las medidas de higiene, limpieza y desinfección que ustedes como empresa están tomando, ¿sí? Hay que informarle al cliente el uso obligatorio de la mascarilla, el pedido que llevará un precinto de seguridad y acondicionar un elemento que permita dejar el pedido en una superficie por encima del piso. Como recordarán, pues ya hemos visto algunos ejemplos de las empresas, las pollerías, ¿no? Rockies, Pardos, que están haciendo delivery, y hemos podido observar muchos videos en Facebook, en YouTube, de la forma como ellos están haciendo el despacho, el mismo KFC, ¿no? Entonces, esa parte es importantísima, la sensibilización. Con respecto a los procesos operativos, antes, durante y después, dentro de esta parte he colocado algunos procesos que no necesariamente quizás son los mismos en todo restaurante, en toda organización, pero al menos son procesos que siempre van a estar involucrados durante toda la cadena de servicio que brinda el restaurante. Tenemos la compra, la recepción, el almacenamiento, el acondicionamiento, la preparación de pedidos, el despacho, la entrega y el reparto, ¿sí? Entonces, es un poco las formas como lo hemos dividido, estos procesos operativos, que la norma lo establece así. Sin embargo, puede ser que tu empresa no aplique alguna de esas mencionadas. Es poco probable, ¿sí? Es poco probable que se haga, definitivamente. En el caso de las compras, se tiene que tener las medidas de bioseguridad antes, durante y después de la actividad. Antes debe lavarse las manos, desinfectarse, colocarse indumentaria para hacer compras fuera de la empresa y los EPPs, debe llevar dispensadores portátiles en lo posible para desinfección y debe portar EPP. No sé si ustedes han dado cuenta que algunas personas que van a hacer compras van con todos sus indumentaria de protección y también tienen un pequeño frasco de alcohol, ¿no? Donde van, se desinfectan automáticamente. Durante la actividad, verifica que el proveedor a quien le vas a comprar cumpla las medidas de bioseguridad. Pues si tú vas a comprar insumos o materia prima que necesitas para el proceso de cocina, ¿no? De tu restaurante, y ves que tu proveedor no cumple, entonces simplemente no le vas a comprar. No arriesgues tu integridad si es que tu proveedor no la cumple. Mantén una distancia de 2 metros con el proveedor. Realiza la desinfección de las manos una vez que has tenido contacto con él. Evita tocarte la boca, la nariz y ojos. Y si vas a hacer uso de un dispositivo móvil, no manipules y agarre la mascarilla. Cada uno de nosotros, y también me incluyo, tenemos un problema de que siempre agarramos el móvil. Pero el móvil también, pues, es un equipo que de una otra manera puedes haberlo dejado en una superficie
que está con este virus y obviamente si te llevas la mano después de tocarlo a la nariz o la boca te puedes contagiar, ¿no? Y al finalizar la actividad, antes del ingreso a la empresa, obviamente tienes que cumplir con las medidas de bioseguridad, ¿no? Tienes que pararte sobre, quizás algunos tienen esas rejillas con cloro, ¿no? Puestas antes del ingreso de la empresa, ¿no? Y por ahí también un alcohol o un gel desinfectante al ingreso para que te laves las manos, ¿no? Con respecto al proceso de recepción, la recepción, también medidas antes, durante y después, ¿no? Antes, lavarse las manos, verificar que el personal cuenta con EPP, realizar la limpieza y desinfección de la zona de recepción y habilita un punto donde deseches residuos peligrosos, ¿no? Y dispone de soluciones desinfectantes. Durante la actividad, elimina los empaques que no son necesarios para las siguientes etapas del proceso. Realiza la desinfección de los delantales y las manos cada vez que sea necesaria, ¿no? La desinfección de los empaques externos de los alimentos y materiales que pasarán a las siguientes etapas también tienen que desinfectarse, ¿no? Por ejemplo, ¿qué materiales? Las bolsas, los envases, ¿no? Usa delantal durante toda la operación, mantén el distanciamiento durante la operación de 1 metro y evita tocarte la boca, la nariz y los ojos, ¿no? Después de la actividad, limpieza, desinfección de todo el área, retírate el delantal usado durante la recepción para que lo laves, lo desinfectes. Es importante que tenga un buen stock de delantales, ya que esto normalmente se va, pues, es el que nos protege y que tiene un contacto directo con las personas, ¿no? Con respecto al almacenamiento, importante, después de realizar el almacenamiento, desinfecta las superficies que entraron en contacto con nuestras manos en las áreas y equipos de almacenamiento, ¿no? Lávate y desinfecta las manos al término de la operación. En el caso del acondicionamiento, de igual manera, al terminar la actividad, desinfecta los materiales y equipos del área donde acondicionaste los alimentos, ¿sí? Mantén el distanciamiento y utiliza soluciones desinfectantes. Con respecto a la preparación de pedido, ahí se sugiere que se cumplan las buenas prácticas de manufactura, el lavado constante y desinfectado de manos, ¿sí? Y materiales cada vez que es necesario, ¿no? Y al terminar, desinfecta las superficies, materiales y equipos, ¿no? Con respecto al despacho y la entrega, realiza limpieza y desinfección del vehículo donde te vas a transportar. Tienes tu moto, tienes tu auto, ¿sí? Y vas a hacer un delivery, realiza primero la desinfección de estos vehículos, ¿sí? Asegura que el despachador y el repartidor se laven o desinfecten las manos y que cuenten con sus equipos de protección personal. Asegura un lugar donde se va a despachar, ¿no? Que se encuentre limpia y desinfectada. Verifica que todas las guarniciones que vas a llevar tengan materiales y envases secundarios para evitar el desplazamiento innecesario del personal. Mejor dicho, no te olvides las cosas que vas a llevar a delivery para evitar que haya el constante ida y vuelta del personal de reparto, ¿no? Y dispone solución de detergentes o de desinfectantes, ¿no? Entonces, eso es un poco de líneas generales, incluyendo la actividad de reparto, ¿no? Que deben tener en cuenta antes de ejecutar estas actividades, ¿no? Y por último, vigilancia sanitaria y bioseguridad. Recuerda, ¿quién hace la vigilancia sanitaria? ¿Quién nos va a verificar que efectivamente nosotros como restaurantes cumplamos todas las medidas de prevención, ¿no? Primero, los que te van a verificar es la autoridad municipal de tu jurisdicción, ya que ellos van a verificar que estén cumpliendo con las medidas de bioseguridad establecidas en el protocolo. El MINSA, a través de sus organismos descentralizados, ya conocemos toda DIGESA, brindará las medidas de asistencia técnica a las municipalidades para que éstas adecúen una actividad de vigilancia con todas las medidas de bioseguridad establecidas en el protocolo, ¿no? Recuerda que la vigilancia sanitaria y de bioseguridad lo va a hacer pues ¿quiénes? Lo van a hacer personas que estén capacitadas, personas expertas, con conocimiento en la materia, ¿no? Cualquiera no te va a ir a fiscalizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y de bioseguridad. Ojo, son dos cosas distintas. Vigilancia sanitaria
la que tienes que cumplir, como todo restaurante, desde el año 2018 con la norma, con la resolución ministerial acerca de las buenas prácticas de manufactura, limpieza, higiene y desinfección, y por otro lado, las medidas de bioseguridad. Así que por ahí vamos a tener dos acciones de inspección muy determinadas, ¿no? ¿Qué anexos nos trae este protocolo? Este protocolo, a diferencia de los protocolos de transporte, de comunicaciones, de construcción, de comercialización, ¿no? Y de otros sectores, trae algunos anexos específicos. La ficha de sintomatológica sí la traen todos. Esto de aquí no vamos a entrar en detalle porque es común para todos los protocolos. Lo que sí es que nos trae ciertos anexos con respecto al lavado y desinfección de manos, ¿no? Entonces, con respecto al lavado y desinfección de manos, tenemos paso a paso cómo nos explica el protocolo, las acciones que debe ejecutar el personal operativo dentro del restaurante, ¿no? Y lo brinda de forma detallada, ¿no? Desde un paso, del primer paso, ¿no? Remangas el uniforme hasta la altura del codo, moja las manos y el entrevaso hasta los codos, ¿sí? Frótate las manos y entre los dedos por lo menos 20 segundos con el jabón, ¿no? Enjuágate de forma correcta y sécate las manos con papel toalla desechable. Tal cual estos pasos, ustedes lo pueden adoptar, lo adaptan a sus necesidades y lo colocan encima de los puntos de lavado de manos que tengan ustedes dentro del restaurante, ¿sí? Luego utiliza el papel toalla para protegerte las manos al cerrar el grifo, ¿no? Siempre he visto una mala costumbre de que cuando te lavas las manos, con la misma mano que ya te lavaste, cierras el caño. Obviamente que te estás ahí nuevamente infectándote de algún virus, alguna bacteria, obviamente. Entonces, lo que se recomienda es que si no lo cierres con la mano, utiliza un papel o una toalla, algo y cierra. Y algunos obviamente lo ponen en el suelo para que se active mediante pedal, ¿no? O algunos que tienen un dispositivos inteligentes mediante un sensor ponen las manos y se activa automáticamente, ¿no? Entonces, esto de aquí son recomendaciones, son buenas prácticas de manufactura, ¿no? Con respecto al uso de mascarillas también hay pasos detallados con respecto al uso de estas mascarillas, ¿no? No lo voy a entrar en detalle, está en el material específico y también está en la norma, ¿no? Es importante, ¿cuándo debo cambiar la mascarilla? Cuando está húmeda o presenta alguna rotura, ¿sí? Y en caso de las mascarillas de telas, recuerden que se pueden lavar y se desinfectan con la plancha, obviamente, ¿sí? Entonces, hay que saber cuándo queda inutilizable la mascarilla también. Con respecto al uso de guantes, hay que brindar instrucciones correctas, ya que antes de usar los guantes, obviamente primero tienes que lavarte y desinfectarte las manos. Colócate los guantes después y ya con los guantes puestos, lávate y desinfecta las manos también con ellos, ¿no? ¿De acuerdo? Y al momento de retirarte, siempre agarrarlo desde la palma de la mano, a la altura de la muñeca, sosténlo con la otra palma donde todavía tienes el punto, ¿no? Y tira para retirarlo. Y obviamente deséchalo en los residuos peligrosos. En el caso del control de temperatura, lo más usual es utilizar la pistola que ustedes ven en pantalla. Yo creo que todos en su mayoría están comprando estas pistolas porque son muy prácticas realmente, ¿no? Entonces, aquí también la norma te da un manual pequeño de cómo usar esa pistola del control de temperatura, ¿no? Y otra cosa que nos ayude, que imagino que ustedes deben conocer, que trabajan en restaurantes, que hacen el tema de limpieza y desinfección, cómo preparar soluciones cloradas, ¿no? Es sencillo, aquí nos especifica los pasos que hay que hacer, obviamente cuántas partículas por millón debemos utilizar y cuántos litros de agua. Entonces, obviamente puedes, si te pasas esas partes por millón, obviamente puedes generar una contaminación cruzada, ¿no? Entonces, y evidentemente si no te enfermas pues de COVID, te puedes enfermar de otra afección específicamente, ¿no? Entonces, también lo especifica la normativa. Con respecto al esquema del recojo de pedido,
repartidores clientes 1 metro, y en el caso del despacho 2 metros. Ahí está clarísima la aplicación gráfica, ¿no? Y con respecto al pago con tarjeta o efectivo, también nos dicen los pasos, ¿no? En el caso de tarjeta, dejar el medio de pago donde recogió el pedido, de procesar el cobro, desinfectar el POS, la tarjeta o el lapicero que se utiliza, solicitar al cliente que digite su clave y deje el POS en la superficie, ¿no? Y ahí están detallados todos los pasos que se deben tener en cuenta cuando se paga con tarjeta o efectivo, ¿no? Por último, coloco aquí una lámina importante sobre la comunicación que hizo la OPS sobre los túneles y otras tecnologías para la desinfección de personas utilizando rociado de productos químicos. Estos túneles con tecnología pues, para desinfectar definitivamente tienen alto contenido de insumos químicos. Y obviamente, pues, unos insumos químicos comunes que se utilizan son el amonio, el cloro, el peróxido de hidróxido, los alcoholes, los glutaldehídos, ¿no? Esto puede traer, obviamente, a una persona, si no tiene los elementos necesarios puestos, puede traer problemas con los ojos, la piel, ¿no? Entonces, por ahí es importante que tengamos mucho cuidado en esa parte. Ok, hasta ahí hemos culminado lo que corresponde al protocolo, lo que corresponde a la RM 140-2020 con respecto a restaurantes. Sin embargo, hemos acordado pues, con los expertos de nuestra organización siempre hablar de este tema, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles operacionales. Este punto de aquí no te lo pide la RM, no te lo piden los protocolos, sino que este documento es importante para que tú como empresa sepas cuáles son los peligros, evalúes los riesgos y establezcas medidas de control preventivo para tus trabajadores. Por eso que lo hemos colocado, ya que hay un nuevo peligro en tu empresa, que puede ser, obviamente, este virus, ¿sí? Aparte de las bacterias, hongos, parásitos, picaduras o mordeduras o fluidos, excrementos de las palomas, etcétera, que pueden existir, hay un nuevo peligro biológico que es el virus. Entonces, el nuevo peligro, ¿cuál es? Exposición a agentes biológicos, SARS-CoV-2, COVID, contacto con objetos contaminados. Entonces, esto de aquí tiene como clasificación biológicos. ¿Cuál es el efecto? La enfermedad respiratoria aguda, ¿no? La infección respiratoria aguda de leve a grave que puede ocasionar enfermedad pulmonar crónica, neumonía o muerte. ¿Cuáles son los controles exigentes? Señalización en el lavado de manos, sanitizar con recursos e insumos apropiados a los ambientes, el uso de mascarilla, el uso de guantes. Dentro de esto, yo ya identifiqué el peligro, sus efectos y las medidas de control. Ahora voy a la identificación y lo pongo en mi matriz. Peligro, agente biológico, cuál es el riesgo, cuáles son los efectos posibles y los controles existentes en el medio o en el individuo. Entonces yo ya voy armando mi matriz, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo mi matriz el tema de controles, yo tengo una pirámide de medidas de control más adecuadas, ¿no? Controles de eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo o EPP, ¿no? Eliminación, quédate en casa. Sustitución, utiliza medios de trabajo remoto, teletrabajo, compras online. Controles de ingeniería, establece barreras físicas, protectores de plástico transparente contra estornudos. En temas de control administrativo, capacita, usa carteles, usa señaléticas, practica el distanciamiento social en lugares públicos o usa mascarillas y EPP, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una IPRC con controles operacionales, ¿sí? Definitivamente la tenemos la matriz completa y detallada y la podemos poner como un entregable, ¿no? Si por ahí con el área comercial, sí, yo creo que sí la podemos poner. Así que lo vamos a agregar como entregable también esta IPRC de modelo para que lo puedan acoplar en el desarrollo de sus actividades, ¿sí? Esto es importante detallarlo, así que ya al final nuestra área comercial anunciará el envío de esta IPRC también. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? He colocado aquí un pequeño detalle o pasos que deben seguir los administrados, mejor dicho, los representantes legales con respecto a restaurantes
y puedan activar, ¿no? Activar su negocio. Primero ingresa al enlace que ven en pantalla, que es sistemas.produce.com.p, selecciona la opción Administrados. Luego pulsa la opción Sí, respondiendo a la pregunta que se hace, ¿no? Que es solicitar la autorización para la operatividad de producción de bienes y servicios esenciales. En el tercer paso vas a ingresar tu RUC, hacer clic en Consultar. De acuerdo a ello, tú vas a poder ver si tu RUC está activo. Porque si no está activo, según la fase que te pertenece, no te va a salir y no vas a poder continuar con los siguientes pasos. Si tu RUC está activo, donde te va a permitir hacer el trámite de autorización, vas a crear tu usuario e inscríbete adjuntando el protocolo de tu empresa, obviamente con el plan. Entonces, al finalizar el formulario, recibirás un correo confirmando tu registro. Por favor, ya hemos tenido aquí experiencia con algunas empresas que hemos ayudado en hacer estos protocolos, que nos han dado correos electrónicos equivocados, y a veces cuando subimos a la plataforma, ¿no? Conjuntamente con el responsable de esta empresa, no llega la información. ¿Por qué? Porque el correo electrónico que nos han brindado no existe, o si la bandeja de entrada tampoco recibe correos porque está llena. Mucho cuidado, el correo es importantísimo que esté activo, porque a través de ese correo se dan las comunicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, luego de 24 horas, se te va a enviar otro correo adjuntando el permiso de operatividad. Posteriormente recibirás un tercer correo con un enlace web para continuar con la inscripción. Y es en este paso donde te va a direccionar a la plataforma del MINSA, al SISCOBID, donde vas a llenar otro formulario y vas a juntar tu plan, ¿no? Entonces, finalmente te llegará un correo con el permiso para operar, ¿de acuerdo? Entonces, el enlace de él produce está disponible también en celulares, en tablets, ¿no? Y ahí te van a dar para que digites la clave de acceso, ¿no? Ahora, si alguno de ustedes considera, si cuando ingresan el RUC y no está activo y consideran que sí deberían estar, la plataforma de Produce te da un correo. Te da un correo para que tú escribas y le sustentes y te explique por qué no estás considerado dentro de la fase 1 o la fase 2. Entonces, como verán, los sectores te dan todas las facilidades para que tú puedas en línea hacer todos los trámites. Se llaman mesas de partes virtuales, ¿sí? En esas mesas de partes virtuales es donde normalmente podemos hacer todos los trámites correspondientes. Y por último, ya para culminar esta explicación, es importante dejarle en claro lo siguiente: toda la documentación que ustedes presentan, protocolo, con el plan, es una documentación que especifica lo que van a hacer ustedes, ¿sí? Sin embargo, una vez que se acabe el estado de emergencia, SUNAFIL, porque el rol de SUNAFIL es de inspección, va a realizar acciones inspectivas. Entonces, ¿qué significa esta acción inspectiva? Significa que va a visitar tu restaurante y va a verificar que pongas o que cumplas todas las medidas necesarias que has puesto en tu plan. Si en tu plan tú colocaste que vas a hacer un programa de capacitación, pones ahí el programa, 4 capacitaciones, pues tú tendrás que demostrar a SUNAFIL que le vas a hacer. Entonces, y si no la cumples, obviamente SUNAFIL te va a poner una multa. Aún no ha salido la escala de las multas, sin embargo, sí han salido los procedimientos de inspección. En la página de SUNAFIL están los procedimientos de inspección que detallan la acción que van a emprender ellos con todas las organizaciones. Por eso es importante, y les doy una recomendación, que no solamente es presentar el plan, presentar el protocolo, sino también traten, mejor dicho, no traten, háganlo, ejecútenlo. Es importante que ustedes demuestren su compromiso con sus trabajadores en primer lugar y su compromiso con el Estado de cumplir a cabalidad todo lo que exige la ley. Estoy segurísimo que SUNAFIL va a salir con todo un programa de inspectores a fiscalizar el cumplimiento, y recuerden que lo va a hacer de la mano de las municipalidades, porque hay protocolos de sanitización y protocolos de bioseguridad, ¿no? Sanitización por el hecho de que el 2018 ya está normado
las buenas prácticas de manufactura y las condiciones de higiene, limpieza y desinfección que deben cumplir los restaurantes. ¿Sí? Entonces, manos a la obra, hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Es importante que se cumpla este plan y todas las medidas de prevención necesarias para el cumplimiento legal y también, más que legal, háganlo por los trabajadores, ¿no? Háganlo por su gente, la gente que los acompaña en el día a día, en la operación, que está ahí, ¿no? Haciendo funcionar el negocio y dándole la mejor cara al cliente, ¿de acuerdo? Entonces, importante lo mencionado con respecto a SUNAFIL. Muy bien, hemos culminado la charla. Voy a dar un tiempo en estos momentos para responder a todas las preguntas que nos han hecho a través del chat. Así que voy a dar el paso a nuestra área comercial, pues que les dará una información importante y luego comenzaremos con las respuestas a las preguntas formuladas en el chat. Ingeniero Harold Romero, gracias por el desarrollo del curso. Estimados participantes, vamos a consolidar las preguntas que generaron durante el desarrollo del curso. Asimismo, mencionar que la empresa Certificarte Perú SAC ofrece los siguientes servicios: inspección y certificación de equipos, maquinarias y elementos de izajes, capacitación, formación y entrenamiento técnico y en gestión, consultorías y asesorías en sistemas de gestión ISO 9001, 14001, 45001, 37001, 27001, entre otros. Auditorías en sistemas de gestión, asesoría técnica, monitoreo ambiental y ocupacional, homologación de operadores, riggers y supervisores, homologación de proveedores. Y el nuevo servicio que se está brindando, que es la elaboración del plan de vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y su implementación en los diversos sectores. Recuerden que solo podrán operar las empresas que envíen el plan al MINSA y a su sector. ¿Qué incluye? El desarrollo del protocolo por sector, la implementación del plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19, capacitación y sensibilización al personal, auditoría interna y verificación del cumplimiento para responder a situaciones de fiscalización. Además, contamos con plataforma virtual para el desarrollo de las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, según Decreto Legislativo 1499. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Primera pregunta. Los restaurantes que tuvieron menos de 50 UIT de ventas en el 2019, ¿ya pueden presentar el plan? ¿Y cuál es el proceso? Bueno, sí, pueden presentar el plan y el proceso fue el que presentamos en las últimas diapositivas. Está en la página web de Produce de forma detallada. Así que recuerden que también quería acotar ahí, hay un criterio de focalización territorial que es bueno que revisen para verificar que esté ahí ingresado, ¿no? El restaurante dentro de ese espacio geográfico específico, ¿no? Muchas gracias. Siguiente consulta. ¿Las personas con diabetes pueden desarrollar actividades laborales si se aplican controles de riesgo? ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Claro. ¿Las personas con diabetes pueden desarrollar actividades laborales siempre y cuando se aplique controles de riesgo? Bueno, pueden desarrollar actividades laborales siempre y cuando pasen un control médico previo, ¿no? Definitivamente, si es una persona menor de 65 años y tiene esta enfermedad, ¿no? Tiene que pasar controles inmediatos del médico, ¿no? El médico ocupacional para que pueda reiniciar sus actividades, ¿no? Igual se considera una persona de alto riesgo. Muchas gracias. Siguiente consulta.
Si mi restaurante cuenta con 5 personas, pero ninguna de ellas se encuentra en planilla, ¿tendría algún problema al momento de presentar mi plan de vigilancia? No hay ningún problema. Vuelvo a repetir, la norma es clara, no interesa si está en planilla o no el trabajador, ¿no? Aquí es importante que se cumpla con las disposiciones del plan y del protocolo, ¿no? O sea, esa parte no hay ningún problema. Muchas gracias. Siguiente consulta. ¿Un negocio con régimen tributario RUS debe tener y presentar un plan o un protocolo? Recuerden que el plan se tiene que presentar de todas formas, es aplicable a cualquier rubro, a cualquier sector, independientemente del tamaño de la organización. Ahora, el plan, dentro del plan hay un punto donde se tiene que especificar el protocolo del sector. No van separados, o sea, van juntos siempre, se trabajan de la mano. Muchas gracias. Siguiente consulta. Somos un hotel y restaurante que atendía al propio hospedado y al público en general. ¿Se presenta plan COVID de restaurantes y aparte para el rubro de hotel o se consolida? En todo caso, ¿a quién se le presenta? Somos una sola empresa. Claro, para el rubro de hotel, ¿no? Y para el rubro de restaurante, que es un servicio afín. Entonces, aquí es importante ver el SIU dentro de la ficha RUT de SUNAT, ¿no? Con el SIU identifico yo el código y las actividades que son, y sobre eso veo el sector específico. Recuerden que hay un protocolo específico para hoteles y está este protocolo específico para restaurantes y servicios afines. Entonces, dependiendo de eso, yo podría identificar a qué sector presentar la información pertinente, ¿no? Es importante verificar ese código SUB específico dentro de su ficha RUC de SUNAT. Muchas gracias. Siguiente consulta. Los trabajadores que hacen reparto a delivery, ¿se considera como riesgo alto o medio? Bueno, están considerados como riesgo medio, ¿no? Y efectivamente, si se considera riesgo alto, tendría algunas características específicas de enfermedad o de edad dentro del plan RM 239-2020. ¿No? Es un riesgo medio y se deben cumplir con todas las medidas de bioseguridad, de sanidad durante, antes y después de ejecutar la actividad. Muchas gracias. Siguiente consulta. Cuando menciona servicios afines, ¿a qué hace referencia? Bueno, los servicios afines, yo les había comentado ya la explicación acerca de qué son los bares, son también las cafeterías, las fuentes de soda, ¿no? Entonces, esos servicios afines son salas de comidas rápidas. Entonces, esos servicios afines también tienen que incluirse dentro del servicio restaurante, ¿no? Si tú tienes una cafetería, estás incluido dentro de este sector, ¿no? Si tienes una pastelería, estás incluido dentro del sector, al igual que una confitería o una pizzería, ¿no? Esos son servicios afines. Muchas gracias. Siguiente consulta. En el caso de un restaurante con menos de 20 trabajadores, ¿debe pagar el empleador las pruebas para COVID-19 de sus trabajadores? ¿Es obligatorio? Bueno, realmente aquí el que asume todo es el empleador, ¿no? Entonces el empleador tiene que asegurarse que en el reinicio de actividades las personas puedan demostrar que no tienen ningún síntoma, ¿no? Con respecto al COVID-19 y están sanos. Lo que se puede hacer es controlar la temperatura al inicio, que llenen su ficha sintomatológica indicando algunos síntomas si es que los presentan para tomar toda la debida diligencia y el plan de respuesta a emergencia y solicitar al MINSA la información pertinente y esta persona pueda hacer todo el proceso respectivo si es que está contagiada. Ahora, las pruebas serológicas o moleculares, la norma lo dice, si es que está en lo posible aplicarlo, lo puede hacer la organización, ¿no? Definitivamente. Pero de ninguna manera el costo se traslada al trabajador, siempre lo asume la empresa. Muchas gracias. Siguiente consulta.
¿Cómo integro el plan de vigilancia con el protocolo del sector? Yo les demostré dentro de las diapositivas el plan, ¿no? La estructura del plan, y había un punto donde se juntaba el protocolo, ¿no? Entonces, de esa forma tú puedes adjuntar el protocolo detallando todas las actividades que se van a ejecutar en tu sector, ¿no? Por un lado, cumples todos los lineamientos del plan y por otro lado estás adjuntando el protocolo para que se pueda cumplir. Muchas gracias. Siguiente consulta. ¿Es necesario incluir en el plan y protocolo los planos o croquis del local comercial? Bueno, en los criterios de focalización territorial exigidos, dentro de esta, es que es una guía adicional, hay ciertos requisitos y sí te piden pues una relación de la ubicación de la zona, ¿no? Entonces eso es parte de un requisito de focalización territorial. No aplica para todos, obviamente. Eso aplica a cierto sector, por eso se dice criterios de focalización territorial. Muchas gracias. Siguiente consulta. ¿Qué penalidades hay si encuentran una observación al momento de fiscalizar? ¿Una multa? ¿Cierre de local? ¿Una observación se puede levantar? Eh, no está todavía la escala de multas, la escala de infracciones. Sin embargo, sí existe una escala de multas e infracciones con respecto a las condiciones de saneamiento que tu restaurante tiene que cumplir, ¿no? Te pueden cerrar hasta el local por el hecho de incumplir con las medidas sanitarias. Y hemos visto que en muchos de los casos han cerrado pizzerías, han cerrado fast food, ¿no? Muy conocidos por incumplir con las medidas sanitarias de higiene, limpieza y desinfección. Ahora, con respecto a este tema específico del COVID, todavía no hay una lista, obviamente, de multas, ¿no? O penalidades, pero sí existe, pues, todos los protocolos que utilizará el personal inspectivo, ¿no? De SUNAFIT. Pero todavía no ha salido una actualización que quizás en algún momento va a salir porque van a empezar a hacer el tema de fiscalización con mucha continuidad en la SUNAFIT. Muchas gracias. Siguiente consulta. En el plan de vigilancia se evalúa el riesgo bajo y medio en un cuadro parecido al IPRC o es más simple. No, es más simple. Es un cuadro no cuantitativo, es cualitativo. Es un cuadro netamente descriptivo. Si tú lo quieres llevar a un tema cuantitativo, lo puedes hacer también, pero lo recomendable es hacerlo de manera descriptiva, nada más, ¿no? Porque es considerado, pues, de alto riesgo aquellas personas que tienen, pues, una comorbilidad o son mayores de 65 años, ¿no? Entonces, eso es importante detallarlo. Puedes hacer de manera descriptiva, simplemente. Muchas gracias. Siguiente consulta. En la diapositiva observé que se ha considerado como peligro biológico al virus. ¿Por qué no peligro físico si no es un compuesto vivo? Bueno, a ver, es un virus, no es una bacteria, ¿no? Entonces, hay que saber la diferencia específica entre virus y bacteria, ¿no? La bacteria, de una otra manera, tiene otra composición, ¿no? Por eso que el COVID es un virus, ¿no? No está clasificado como bacteria específicamente. Como tal, sigue siendo un riesgo biológico y como tal se tienen que implementar las medidas de control específicas dentro de todo el esquema de controles que existen, ¿no? Dentro de las buenas prácticas o dentro del desarrollo de la IPRC. Recuerda que esa pirámide de controles también lo especifica la ley 29.183, ¿no? Controles de eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos o EPP. Muchas gracias. Siguiente consulta. Las empresas que inician actividades este año y que no tienen trabajadores en planilla, ¿pueden solicitar el plan? Sí, lo pueden hacer definitivamente, porque el plan es el único documento que te va a autorizar a continuar con tus actividades, ¿no? O sea, eso tienen que tener claro todos los empresarios, todas las personas que tienen empresa. Sin ese plan no vas a iniciar el trabajo. Y si en algún momento Sunafil va a tu organización a verificar, ellos tienen toda la información, porque esa información es transversal, todo lo tienen, SUNAT, SUNAFIL, el MINSA, su salud,
todas las organizaciones de fiscalización tienen esa información. Entonces, imagínate, si tú no presentas tu plan y así, sin aprobación, empiezas a reactivar tus tareas o inicias tus actividades, obviamente podría traer una multa muy pesada el hecho de que no cuentes con ese plan y esté debidamente autorizado por el ministerio, ¿no? Muchas gracias. Siguiente consulta. ¿Es indispensable aplicar las pruebas serológicas o pruebas rápidas? Bueno, en realidad, vuelvo a repetir, ¿no? Esto no es obligatorio, pero es una medida importante para asegurarte que esta persona que está ingresando a laboral, ¿no? A trabajar, no tiene este virus. O sea, imagínate si no tomas todas las medidas de previsión. Basta que haya un contagiado, vas a tener que cerrar nuevamente tu empresa para hacer todos los procesos de higiene, limpieza y desinfección. Y es lo que han hecho muchas organizaciones. Los bancos hacen eso, ¿por qué? Porque los bancos no están haciendo las pruebas. Y justo conversaba con una persona que es gerente de tienda y me decía que el banco no lo está haciendo. Y por eso que sucede, que viene una persona que está contagiada, ¿no? Y obviamente va a contagiar al resto, porque a veces no ha llenado la ficha sintomatológica o no se le ha hecho un control de temperatura y si llega a cerrarse la tienda por un determinado tiempo hasta que se tome las medidas de limpieza y desinfección. Entonces, es una buena recomendación ejecutar estas pruebas definitivamente, ¿no? Para evitar estos contratiempos y estos temas que llevarían pues a volver a cerrar la empresa en un determinado tiempo. Muchas gracias. Siguiente consulta. La nómina de trabajadores es una declaración jurada. ¿Es por eso que si no hay nadie en planilla estaría incumpliendo? ¿Le correspondería una multa? No, no necesariamente. Lo que pasa, a ver, siendo francos, esa información que tú declares la va a ver todas las organismos de fiscalización y esa información también la va a ver SUNAT. Entonces, definitivamente puede por ahí fiscalizar también por su cuenta ellos, ¿no? Pero igual, o sea, de todas maneras tienes que colocar la información que le compete a tu empresa, colocar datos reales de las personas que van a ejecutar actividades, porque si por ahí alguien no está en esa lista y se contagia, ¿cómo vas a hacer la declaración con el MINSA y todas las acciones que podrían venir luego, ¿no? Entonces, definitivamente tienes que colocar los datos de todas las personas que te van a representar en este momento para hacer las actividades. Muchas gracias. Siguiente consulta. Trabajo en una empresa de alimentos que tiene varias sedes a su cargo. ¿Qué se tiene que hacer para, perdón, que tiene varias sedes a su cargo? ¿Se tiene que hacer para cada sede un protocolo o uno solo en general? Bueno, cada sede tiene condiciones ambientales, condiciones físicas distintas, ¿no? El modelo, el diseño puede ser diferente. Entonces, los programas que son parte del protocolo de higiene, limpieza y desinfección van a variar según las características del ambiente de trabajo. Entonces, definitivamente aquí lo recomendable es hacer un protocolo específico según la realidad de la sede o el lugar, ¿no? Pueden haber lugares que son abiertos, lugares que son cerrados, que son pequeños, lugares que son grandes. Entonces, esas condiciones tienen que estar estipuladas en el protocolo, definitivamente, ¿no? Hacer un solo protocolo que incluya cada acción que se va a emplear en las sedes. Eso sí es posible, ¿no? Eso va a depender mucho cómo se gestiona. Muchas gracias. Siguiente consulta. En caso que el empleador no cuente con un plan de vigilancia, pero exige a los trabajadores acudir a su centro laboral, ¿es posible que el trabajador denuncie el hecho? Bueno, definitivamente tiene todo el derecho de hacerlo, ¿no? Recuerda que el trabajador es el activo más importante de una organización y está por encima de cualquier situación. Si es que está en la potestad de hacerlo, que lo haga, ¿no? Eso depende mucho del trabajador y yo aplaudiría esa situación
porque definitivamente está haciendo valer un derecho principal, que es trabajar en un lugar saludable, ¿no? Con todas las condiciones de higiene, limpieza y desinfección necesarias para ejercer un trabajo correcto, adecuado y libre de cualquier preocupación de que te puedas infectar, definitivamente. Muchas gracias. Siguiente consulta. Si soy persona natural con negocio, con 5 personas en el trabajo, ¿tengo que enviar mi plan a Produce y a Minsa o solo a Minsa? No, es que esa, vuelvo a repetir, en las diapositivas está clara. Hay que hacer el trámite por el sector, y el sector es el que te enlaza con la plataforma del MINSA, con el SICOBI. Todo va por el sector siempre. Muchas gracias. Siguiente consulta. ¿Cuál es la diferencia entre plan y protocolo? Bueno, el plan es el lineamiento que de todas maneras va como primer documento, ¿no? El plan bajo los lineamientos que exige la RM 239-2020. Y el protocolo es parte de ese plan, ¿no? El protocolo aplicable a tu sector. Mostramos una plantilla con toda la estructura del plan y dentro de ese plan está el protocolo específico al sector, ¿no? Dos cosas muy distintas. El plan se tiene que hacer respetando todos los lineamientos, tal cual está en la RM 239-2020. Y el protocolo sí va a ser específico para tu organización, dependiendo en el sector que se encuentre, ¿no? Entonces ambos se complementan, pero el plan es el instrumento principal. El protocolo es parte de ese plan. Muchas gracias, ingeniero Harold Romero, por responder a las preguntas. El tiempo, lamentablemente, no apremia. Sin embargo, pueden realizar las consultas y sugerencias a través de correos o en nuestras redes sociales. Estamos aperturando nuevos seminarios online gratuitos a las cuales se encuentran invitados y esperamos su participación. Para aquellas personas que solicitaron los certificados, el cual incluye la plantilla del protocolo más el manual de buenas prácticas, serán emitidos a los correos electrónicos inscritos el día lunes, previa cancelación y emisión del comprobante de pago. Y a solicitud del ingeniero Harold Romero se adicionará la plantilla de la matriz IPER-C con referencia al COVID-19. Si algún participante desea el certificado y plantillas, solicitarlo a los siguientes correos: comercial@certificarteperú.com, operaciones@certificarteperú.com o por WhatsApp a los números 915-950767 o al 991-626757. Además, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales mostrados en pantalla. Gracias por su participación. Buenas noches y recuerden, yo me quedo en casa. Muy bien, les agradezco infinitamente su participación. Muchas personas buscan siempre capacitarse, siempre aumentar su nivel de conocimientos y aprender, ¿no? Yo les agradezco definitivamente a todos su participación. Como dijo nuestra área comercial, síganos en nuestro Facebook, ¿no? Están los correos, están los números, siempre atendemos, siempre respondemos a sus consultas, ¿no? Hemos publicado una serie de cursos importantes que vamos a lanzar el mes de junio, con precios muy accesibles, y siempre nos caracterizamos por brindar una capacitación, pero dar un valor agregado, ¿no? Ese valor agregado está estimado en la información documentada, información que tiene toda una serie de conocimientos, de experiencia de nuestros expertos que gustosamente han colaborado en la elaboración de esa información. Así que en pantalla está el cronograma de cursos. Igual todo eso está publicado en nuestra página de Facebook. Y ahí tienen nuestros correos, tienen nuestros números telefónicos. Vamos a seguir desarrollando cursos, charlas virtuales,
¿no? Para que puedan ustedes aumentar su nivel de conocimiento y puedan tener más experiencia en lo que es gestión, en los sectores donde están, implementar sistemas de gestión, aplicar medidas de bioseguridad, programas de higiene, limpieza, desinfección, etc. De mi parte, nuevamente agradecerles su valioso tiempo invertido en esta capacitación. Ya nos estaremos viendo hasta otra ocasión. Muchas gracias.